Laura, ya puede iniciar. Gracias. Muy buenos días. La Escuela de Administración Pública y el Centro de Capacitación e Investigación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida a la segunda ponencia principal del Conversatorio Internacional Territorios y Desarrollo en Latinoamérica, debates actuales y perspectivas futuras desde una óptica de la región, organizado por Diana Morales, Tiago Teixeira y por mí, Laura Sariego. Hoy tenemos el honor de contar con la ponencia de la investigadora doctora Mabel Manzanal, directora del Programa de Economías Regionales y Estudios Territoriales y profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Sus trabajos de investigación abordan la problemática territorial, regional y rural, enfocada en el análisis del desarrollo, de las desigualdades y en cuestión alimentaria, siempre desde una perspectiva crítica y latinoamericana. Sin más, le doy la palabra a la doctora Mabel para que empiece su ponencia. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Se ¿Se está escucha escuchando? así? Buenos días. Estoy muy contenta de participar en este evento. Eh, el día de ayer fue realmente un día muy interesante y muy productivo en las diferentes ponencias que se presentaron y agradezco la invitación a Laura, con quien tuve el contacto directo, pero desde ya también a todo el equipo y a la Universidad de Costa Rica. Voy a comenzar compartiendo pantalla. A ver, un segundito. Eh, ¿Se está compartiendo? Sí, se ve muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, básicamente el tema que ustedes han convocado, el tema convocante, es realmente muy amplio: territorio, desarrollo, región, debates actuales. Y a mí me interesaba poner en discusión un tema que me viene preocupando últimamente, que tiene que ver con la desigualdad, con el hambre, y con las crisis. Y bueno, por supuesto que la cuestión del desarrollo y el territorio está presente, pero decía, bueno, ¿cómo voy a poder transmitir esto en un evento? En un evento donde el foco está puesto en el desarrollo y el territorio. Por supuesto que todo esto tiene que ver con el desarrollo y el territorio. Por suerte se dio la excelente exposición de Marco Saquet ayer, que me alivió porque, bueno, avanzó mucho con el tema más específico del evento desde su propia, también desde su propio ámbito de interés y de investigación, vinculado a la acción, a la praxis, a lo más concreto, con lo cual me alivió con respecto a algunas explicaciones ya están mejor dadas que las que podría haber dado yo. Bueno, entonces, desde luego que cuando nosotros encaramos la temática del desarrollo y del territorio, siempre nos encontramos pensando desde la óptica, como señalaba en el día de ayer, que siempre nosotros, todos, cualquiera de nosotros, entramos desde una determinada concepción, desde nuestra propia subjetividad, de determinado marco teórico, desde la concepción que siempre he puesto en evidencia en mis publicaciones. El desarrollo aparece como una paradoja, porque nosotros hablamos de desarrollo, hablamos y entonces desarrollo, territorio, región, pero ¿qué es el desarrollo y qué es el desarrollo en América Latina? No podemos dejar de pensar en la desigualdad. América Latina es el continente más desigual del planeta. No podemos dejar de pensar en el hambre,
que viene en aumento y con la cuestión del COVID aún más, y en todos los otros procesos concomitantes que tienen que ver con la desigualdad, con el hambre, con esa paradoja del desarrollo, como son y se han nombrado la desertificación, el extractivismo, la desposesión de las poblaciones campesinas, las poblaciones originarias, la pobreza, la marginación, las persecuciones de las poblaciones, en fin, todo esto que es desarrollo y es territorio, es el desarrollo de América Latina. Entonces, en realidad es cuando hablamos de desarrollo, y siempre estamos como pensando que el desarrollo es algo esperanzador, hacemos propuestas, y ese esperanzador es una utopía o es una distopía en frente a estas realidades, ¿no? Y yo creo que parte de la discusión o las preguntas que se hicieron en el día de ayer, vinculadas sobre todo al territorio y región, se responden si uno mira la historia del desarrollo. Mira por un lado el desarrollo como hecho concreto, como qué ha sido el desarrollo en América Latina. Centrémonos en América Latina. Desde su origen ha sido un desarrollo que se ha mostrado un desarrollo desigual y que además cuando se pensó ese desarrollo era para atacar las desigualdades en sus orígenes, en las décadas de 50 a 60. El desarrollo regional desigual era un término que se utilizaba en esos años, y hoy podríamos pensar que se habla de desarrollo territorial, pero es un desarrollo territorial selectivo, es decir, son algunas regiones. Cuando se habla de desarrollo territorial se habla de algunas regiones, de esas regiones que son competitivas, que pueden insertarse en el mercado en forma competitiva. Y entonces toda la temática del territorio, que en realidad surge ligada al desarrollo, cuando surge, digamos, sin ponernos en hablar del tema territorio que tiene una historia mucho más larga que cuando aparece ligada al concepto de desarrollo. Pero el territorio ligado al concepto de desarrollo aparece, digamos, cuando aparece el neoliberalismo, aparece posterior a la crisis y a la década perdida de 1980, y aparece como un deber ser. El territorio tiene que ser esto, tiene que ser competitivo, tiene que participar en el mercado, tiene que haber alianzas, tiene que haber redes. Aparece una serie de cuestiones ligadas a esa propuesta de desarrollo, en la cual tuvieron mucho que ver los organismos internacionales. Nosotros aquí simplemente es una apuesta, un gráfico para contar cómo estaban estos organismos atrás de las propuestas. En los años 60 era la CEPAL en América Latina, y ahí hay citado un trabajo de IRPES que es de 1974, y ahí se hablaba de planificación del desarrollo nacional y regional, la planificación regional y urbana, y se hablaba de esto porque se veía América Latina con un desarrollo muy desigual. Entonces había que promover un desarrollo más igualitario, había que promover un desarrollo regional que tendiera a la equidad espacial. Y en ese mismo contexto apareció el desarrollo rural, con la Revolución Verde, por ejemplo, o con las reformas agrarias de aquellos años. Pero viene los años finales de los 70, 80 en todo el mundo, y aparece otra concepción que ya no era el desarrollismo, ya no era el pensamiento estructuralista, ya no era el pensamiento vinculado a las políticas keynesianas, sino el mundo empieza a transformarse. En América Latina aparece la crisis de la deuda, aparece lo que se conoce como la década perdida, 1980-1990, y en el mundo, ligado al pensamiento neoliberal, aparece el desarrollo endógeno, el desarrollo local. Hay trabajos muy buenos justamente de discusión sobre las distintas posturas de por qué tenía que aparecer una nueva realidad, vinculado a si era un problema del modelo de desarrollo, si era un problema de los estados, posiciones de las posiciones más ortodoxas de la derecha, desde la izquierda, y posiciones intermedias.
Por ejemplo, Michael Storper escribió un trabajo desde una posición más intermedia, justamente promoviendo lo que es el desarrollo endógeno de las propias cualidades de los territorios, que a su vez son todas propuestas que, como se dijo ayer, también vienen vienen originalmente desde el mundo anglosajón y desde la Comunidad Europea, porque la Comunidad Europea en esos años necesitaba precisamente una reorganización por la organización del mercado común europeo entre todas sus regiones interiores, entre todos sus países. Entonces, muchas de las teorías que surgen del desarrollo endógeno vienen de ahí. Ese desarrollo endógeno, en pocos años desde la OCDE, surge la propuesta de desarrollo territorial, que a su vez la toman también en el ámbito de lo rural y aparece el desarrollo territorial rural. Y ya mucho más modernizado, ya avanzados los años, la CEPAL, porque siempre están los organismos internacionales detrás de esta propuesta, nos propone un desarrollo territorial efectivamente de características multinivel, de planificación en distintos niveles de gobierno, es decir, no la planificación original, esta que vemos en los años 60, que es de arriba hacia abajo, sino una planificación donde se introduce la problemática de la participación, la descentralización, y entonces nos ofrecen o postulan una planificación diferente, con la participación de todos los gobiernos locales, estaduales, nacionales, y una gobernanza multiescalar, es decir, una relación Estado-sociedad civil múltiple y a múltiples escalas. Lo que pasa que detrás de esto, evidentemente, como ustedes saben, hay un discurso, y siempre lo que estuvo antes no funcionó, pero lo que viene ahora es mucho mejor. Entonces, en ese discurso de desarrollo, está plagado de formación de conceptos y de ideas positivas respecto al desarrollo que todos tenemos en nuestras cabezas, que todos formamos parte de ese sentido común, y efectivamente, si queremos cambiar todo esto, tenemos que entrar en un ámbito de disputa de sentidos. Entonces, por eso, poner en el análisis del desarrollo y el territorio y el análisis de las regiones los problemas acuciantes de América Latina, acuciantes como son la desigualdad, como son el hambre y la desnutrición, cuestiones que justamente no se dicen en pos de este desarrollo tan esperanzador que siempre nos han estado proponiendo. Precisamente quiero señalar esta frase de Thomas Piketty, que sostiene que la desigualdad, y él adjunta la desigualdad con el calentamiento global, dice: es uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta a comienzos del siglo XXI. Bueno, el planeta y nosotros, digamos, América Latina, si quiere avanzar hacia algún modelo diferente, más soberano y más autónomo. Entonces, yo trato esto como la paradoja del desarrollo, o cómo buscar enfrentar a la utopía que nos están presentando permanentemente en los discursos con la verdadera situación distópica que tiene América Latina y el mundo. Bueno, acá recurrí a un gráfico de Piketty también, y de Piketty y otros autores, en donde justamente muestra esta mirada de largo plazo. Por de pronto es un gráfico entre 1980 y 2015. Para países como la India, yo no sé si ustedes están viendo el gráfico, perdón, a ver. Están viendo el gráfico, porque yo hay una parte del gráfico que no puedo ver, se me tapa. Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien. Bueno, este gráfico nos está mostrando cómo se da el aumento de las desigualdades entre 1980 y 2018. Nos está mostrando que el decil superior, el que concentra el 10%
de mayor renta, la población que tiene el 10%, el 10% de la población de mayor renta en la renta nacional de estos países, cómo pasó de concentrar la riqueza entre el 25, el 26 y 34% en 1980, y esto es como todo el proceso del neoliberalismo, del modelo neoliberal, ¿no? Entre 1980 para llegar al final de este análisis, que es 2018, a concentrar entre el 37 y el 56% de la renta. Esto están en países seleccionados, el que tiene la mayor concentración es la India, siguiéndole Rusia, Estados Unidos, que son Estados Unidos es esta línea que vemos acá con cuadraditos, ¿no? Entonces, esto por de pronto es una imagen que nos está mostrando cómo aumentó la concentración en un porcentaje de población que tan solo representa el 10% de la población con mayor renta. Bien, esta es otro gráfico también de desigualdad en el mundo. La línea roja es Estados Unidos, la medio amarilla verde es Canadá, la azul es Noruega y como violeta es Inglaterra. Y esta nos está mostrando el 1%, los que concentran el 1% de la riqueza, los más ricos entre los ricos. Y es una línea de tiempo, algunos de ustedes ya lo habrán visto porque son gráficos muy conocidos, es una línea de tiempo que transcurre entre 1920 y 2006-2008. Si ustedes ven, tiene la forma de U. Y esta forma de U nos está mostrando que en las décadas que van entre 1920 y 1940, que es la etapa de mayor desigualdad en el mundo antes de las guerras, la concentración de la riqueza era alta, baja en las etapas de preguerra y todo el periodo del keynesiano, durante la guerra, todo el periodo keynesiano, para volver a subir bajo la etapa neoliberal. Entonces, estos son imágenes clarísimas de que la situación de desigualdad en el mundo con el modelo neoliberal, con el proceso de financiarización de la economía, ha ido crecientemente en aumento. Y en este contexto es donde tenemos que pensar estas propuestas de desarrollo territorial. Entonces, si nosotros queremos pensar entre posibilidades, entre distopías y utopías, el hipercapitalismo, el neoliberalismo, los microfascismos, que cada vez los vemos más presentes en este mundo del COVID, y el aumento de la desigualdad son distopías con las cuales tenemos que convivir. Frente a eso, la utopía es la democracia, la política social y alimentaria a favor como derecho, pensado como derecho para precisamente ir a favor de una mayor igualdad. Finalmente, de nuevo, esto está puesto de este modo justamente para pensar cómo construir, cómo entrar en la disputa del sentido común. Es decir, nosotros tenemos muchas disputas por delante para cambiar este mundo con mirada de desarrollo efectivo hacia los sectores más desfavorecidos. Y entonces la distopía es la concentración en ascenso permanente frente a la necesidad de promover procesos más autonómicos, soberanía social, política, alimentaria. Bien, voy a avanzar un poco porque creo que no sé cuánto me está quedando de tiempo. Hay suficiente tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, los actores territoriales tienen que luchar a favor de sus propios intereses, deberían luchar, y esto está muy interesante en la exposición de ayer de Marcos, donde habla de la praxis en los territorios, y hay intereses concretos de ellos en esas luchas, pero esas luchas a favor de la salud, de la educación y de cuestiones muchas veces identitarias, familia, sexo, género,
cultura, economía, son luchas que, como explicó Marcos, se hacen con ellos en el propio territorio. Pero de esas luchas va a surgir también procesos de transformación de los discursos. Es necesario esas transformaciones, son necesarias la construcción de nuevas identidades, y no solo nuevas identidades, sino todo lo que tiene que ver con el sentido común que nos está controlando permanentemente, y son esas luchas por la tierra, lucha por la identidad, lucha por el discurso, por un discurso propio, autónomo, independiente. Yo vuelvo sobre temas que creo que están muy, muy ocultos. Esos temas tienen que ver precisamente con el hambre, tienen que ver con la desigualdad, y no forman parte del discurso hegemónico, no forman parte del sentido común. Y otra de las cuestiones que no forma parte es que estamos inmersos en permanentes crisis. Y cada vez más, el modelo neoliberal nos está trayendo una secuencia de crisis casi en forma sistémica y continuada. Y bueno, y acá voy a citar a distintos autores al respecto. Uno es David Harvey, que precisamente habla de crisis de sobreacumulación o de capacidad excedente. Otro es Robert Brenner, que tiene un excelente libro que habla de el desarrollo desigual y la larga frase descendente, las economías capitalistas, que hace un análisis de las economías desde el boom al estancamiento, y pone él en su libro entre 1950 y 1998, y lo visualiza como un proceso continuado de crisis. Ricardo Méndez escribió recientemente un libro sobre la cuestión del COVID, y también visualiza una crisis en el presente momento, no solo por el COVID, que el COVID visualiza la crisis en la cual estábamos. En definitiva, se trata de un conjunto. También acá otro autor es Martín Piñeiro, que refiere a una crisis actual en gestación y da una serie de elementos, entre los cuales pone las nuevas tecnologías, el desencanto de la población, de los sectores frente a lo que se le ofrece, la crisis de las instituciones globales. Esto es muy interesante. Es una perspectiva interesante porque todo lo que venimos hablando, tenemos que como visualizar todo lo que nosotros venimos hablando sobre desarrollo de territorio y región, tiene la impronta de los organismos internacionales. Es decir, han sido primero los organismos internacionales quienes han venido con la propuesta, y después hemos sido muchos de los académicos consultores que hemos transformado, modificado o aplicado tal cual esas propuestas o analizado. Pero proviene de los organismos internacionales y sobre todo de la etapa de posguerra y de la etapa vinculada a la Guerra Fría, al enfrentamiento Estados Unidos-Unión Soviética. Pero esas instituciones globales en el presente están muy desvalorizadas, están perdiendo el peso que tenían aquellos años de influencia, muchas de ellas. No más veamos lo que está pasando con la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, están desvalorizadas en sus propuestas con respecto efectivamente, a que han propuesto una serie de cuestiones a lo largo de la historia más reciente, y que o prometido un desarrollo que la población sigue siempre esperando y atándose al nuevo, que parece que ahí vamos a tener la panacea. Habla de una creciente, después menciona la creciente relocalización geográfica como motivo en particular de China, ¿no? Y la amenaza del cambio climático, que yo no la menciono en esta presentación, pero no la menciono porque no trabajo el tema, pero evidentemente desigualdad, hambre y cambio climático son verdaderos retos en los cuales estamos todos involucrados, y que debemos pensar cuando pensamos en el desarrollo y en el territorio. Bien, estas crisis sistémicas muchas veces se ocultan, es decir, no estamos viviendo todo el tiempo que vivimos en crisis o diciéndonos que estamos en crisis, pero las crisis aparecen en un país y región y muchas veces se diseminan
por el resto del mundo. Hay crisis que se reconocen como globales, como la del petróleo, la crisis financiera de 2008-2009, o ahora la del COVID, y otras se dicen que son crisis regionales o localizadas. Pero si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a ver que esas crisis regionales o localizadas, como que no produzcan temor, es parte de esta construcción de sentido, ¿no? Bueno, esto es la crisis de Brasil, esta es la crisis de Japón, esta es la crisis del sureste asiático, esta es la de Rusia, esta es la de Brasil, esta es la de Argentina, esta es de África y Asia, bueno, que era la crisis alimentaria 2006-2008, que después vino la de las hipotecas subprime. Es decir, las crisis terminan muchas veces como expandiéndose y aparece como que es la crisis de Argentina, por ejemplo, porque está vinculada a un problema monetario, pero también estuvo vinculada a un problema monetario la de México y también la de Brasil. Entonces el problema no es de Brasil o de Argentina o de México, esa es parte del discurso que no nos dicen. Yo creo que la disputa de sentido es parte importante de las disputas de los territorios, que hay que construir hay que buscar un nuevo sentido común. Porque estas cuestiones de crisis que parece que son de un país, resulta que son del sistema. Bien. Por eso, digamos, en esta construcción de sentido, a estas crisis hay que observarlas en sus conexiones, en su perspectiva histórica. La perspectiva histórica es fundamental en todos los análisis, también en el desarrollo y territorio, porque ahí vamos a ver cuál es el origen de todas estas crisis. Y entonces, ¿por qué traigo esto? Traigo esto porque nosotros, pensando en el territorio y pensando en el desarrollo, estamos muchas veces pensando en la potencialidad que tiene ese territorio, cómo generar el desarrollo en ese territorio, y nos olvidamos de los determinantes estructurales, internacionales, mundiales, globales, sistémicos, que ese territorio y ese desarrollo en el cual estamos pensando están influenciados y predeterminados. En definitiva, además, las recurrentes crisis vienen cada vez como más aceleradamente, más ocultas, desde la implantación, desde el establecimiento del modelo neoliberal, y nos afectan en las decisiones que tengamos en los territorios, en la producción, en los ingresos, en el empleo, en las fuentes laborales, en la calidad y precio de los alimentos. Ya tenemos problemas con los precios de los alimentos actualmente con el COVID, en la pérdida de biodiversidad, en las condiciones sanitarias. ¿Y qué ha pasado? Y acá traigo este otro gráfico porque también me parece muy elocuente. Fíjense ustedes, este gráfico se refiere a los impuestos, a los ingresos más altos, que es un tema que ahora está en discusión nuevamente. Los impuestos a los ingresos más altos, y también es una escala de tiempo, ¿no? Yo creo que estas escalas así de tiempo, estas perspectivas históricas son sumamente esclarecedoras. Esto es entre 1900 y 2020. Yo traigo esto, es algo que me produce un compromiso emocional. ¿Por qué? Me produce un compromiso emocional porque en Argentina se está discutiendo, es decir, ya es ley, el impuesto a la riqueza. No sé si se va a aplicar aunque sea ley, porque los intereses, los sectores de poder son muy poderosos para hacer determinadas cuestiones y evitar el pago de lo que le corresponde. Pero la lucha que hubo para imponer ese impuesto fue tremenda. Y este gráfico nos está mostrando que la presión impositiva a los sectores de mayores ingresos fue mayor en el periodo de las guerras, entre 1930, fíjense ustedes. Acá es la mayor presión impositiva, que ronda el 90%. En la línea verde es el Reino Unido, la línea azul es Estados Unidos, estas que están por acá arriba, una presión para los sectores de mayores recursos, los más ricos. Fue el periodo neoliberal, el periodo desarrollista.
al periodo keynesiano, entre los años 1930, entre la crisis en 1930 y 1980, cuando empieza el neoliberalismo. Es decir, el periodo más igualitario que a su vez vimos en los otros gráficos fue cuando la distribución era mejor y cuando los sectores de mayores recursos pagaban mayores impuestos. Precisamente bajo el neoliberalismo vemos cómo baja radicalmente la presión impositiva hacia esos sectores. O sea, esto es una realidad. Esto es en el mundo, esto tampoco se muestra. El mundo, cuando fue más igualitario, la distribución era mejor porque los ricos pagaban más. Bien, voy a seguir. Ahora voy a traer algunas cuestiones vinculadas con la cuestión alimentaria también para hacer como expresión de esta problemática. Cualquiera sea el origen de las crisis, sus consecuencias siempre van a terminar en problemas de alimentación y de nutrición. El problema hoy día, el problema del ámbito de nutrición está entre nosotros y va a permanecer, aunque más allá de todas las propuestas de hambre cero que circulan y que ya se sabe que no se van a cumplir. Y la actual pandemia es un ejemplo de las variadas y múltiples dificultades del acceso a la alimentación. Bien, la alimentación es dependiente de estos problemas de desigualdad, es dependiente de los problemas de crisis. La crisis y la desigualdad traen cada vez mayores problemas de alimentación. Pero fíjense ustedes, la alimentación adecuada es un derecho humano que ha sido consagrado y que en realidad creo que conocemos poco. Creo que las organizaciones sociales desconocen que hay un conjunto de pactos internacionales, justamente desde las Naciones Unidas, que implican esa secuencia de pactos, derechos que se plasman en obligaciones jurídicas y se establecen órganos dirigidos a vigilar el cumplimiento por los estados partes, los estados que firmaron la Declaración de los Derechos. Hay obligación de una alimentación adecuada. Sin embargo, desconocemos que esto se aplique, porque es la Carta Internacional de Derechos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que entró en vigencia en 1976. Establece el derecho a un nivel de vida adecuado y a las mejores condiciones de alimentación. El derecho a una alimentación adecuada que requiere disponibilidad de alimento en cantidad y calidad, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. En definitiva, el derecho a una alimentación implica también el derecho al agua. Deberíamos preguntarnos cuánto sabemos de esto, cuánto es parte de las disputas en las cuales nuestras organizaciones, nuestros sectores sociales más contestatarios conocen de sus derechos legislados en las Naciones Unidas. Y ahí nosotros justamente, ahí está parte de nuestra lucha. La lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición, en realidad, si vamos a verlo, empezó ya en la década del 70 por los organismos de Naciones Unidas. Si esto, y siguen proponiéndose hambre cero, nosotros tenemos que reconocer que ha fracasado. Incluso ha fracasado desde ellos mismos. Muchos de los quienes son parte de estos organismos lo reconocen, si ustedes hacen una revisión de los distintos discursos. Pero son cuestiones que a nuestros países no llegan, a nuestras organizaciones, a nuestros territorios tampoco. O yo me pregunto si ha fracasado o nunca ha sido un objetivo real. Bien, la conferencia original fue en 1974. En 1990, con plena hegemonía, el problema del hambre ha comenzado a ascender. Entonces, desde 1974 a la actualidad, la situación no se ha solucionado, sino que más bien se ha descontrolado. Entonces, tenemos que hacer uso de esas resoluciones internacionales para construir un derecho y ejercerlo.
para construir un derecho desde nosotros, desde nuestras sensaciones, no desde lo que nos dicen. Lo que nos dicen que son discursos muy lindos, pero que ahí quedan en los papeles. Hay que ejercerlo. Bueno, acá lo que pongo son una serie de datos. 690 millones de personas padecen hambre, que es casi el 10% de la población. Aumentó 10 millones en un año y 60 millones en 5 años. Una de cada 10 personas en el mundo están sometidas a niveles fuertes de inseguridad alimentaria. 2.000 millones de personas sin acceso regular a los alimentos. Bueno, la pandemia del COVID lo ha acrecentado. En definitiva, esto lo reconocen, el mundo no logrará el objetivo de hambre cero para el 2030 y las personas con hambre, en función de esta tendencia, superarán los 840 millones para el 2009. Bien, no voy a seguir con estos datos. La cuestión alimentaria, además, está interrelacionada con las otras cosas que nosotros sí luchamos y muchas veces conocemos en los territorios, como la sobreexplotación de los recursos naturales, como el aumento creciente de la población mundial, con el modelo productivo de consumo desigualitario y consumista. Sobre estas cosas tenemos que trabajar, sobre estas cosas tenemos que buscar procesos identitarios, procesos de lucha, de búsqueda de un discurso diferente, de un sentido común diferente. El problema del hambre y de la alimentación está entre nosotros y va a permanecer. Es un tema que no podemos desconocer en estos procesos de análisis del desarrollo y del territorio. Bueno, en definitiva, esto es simplemente constatar que cada vez es más difícil ocultar, precisamente para quienes ejercen la hegemonía a escala global, que se benefician de este contexto de flagrante desigualdad global, cada vez es más difícil ocultarlo. Miren ustedes, hay un trabajo que muchos de ustedes conocerán, que reciente, de la CEPAL, de hace unos años, es la hora de la igualdad. Ese trabajo de la CEPAL, que imagino que algunos conocen, es un trabajo que se hace porque el mundo y los actores hegemónicos se asustaron con los procesos que se dieron con la crisis del 2008-2009 y todas las rebeliones de la ocupación de Wall Street, de los indignados en Madrid, todos esos movimientos masivos plantearon una situación de bueno, ahora que viene. Por eso apareció un documento, ahora es la hora de la igualdad, que ya pasó al olvido, como que en el documento lo que se dice es que las poblaciones no van a olvidar tamaña desigualdad, esperaban una reacción multiplicada después de lo que sucedió. Bueno, eso se aplacó, y en definitiva todas estas cuestiones siempre está el poder hegemónico buscando mecanismos de tapar lo que en realidad es el desarrollo que nos proponen, de ocultar. Bien. Por ejemplo, este año se entregó el año pasado, 2020, el Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos, y mucho tiene que ver la problemática del COVID, que hizo evidente la problemática del hambre, que hizo evidente los problemas de distribución, cuando se corta la cadena de distribución y la logística. La presidenta del comité lo dijo así cuando fue la entrega: el mundo corre el peligro de sufrir una crisis de hambre de proporciones inconcebibles. Y sin embargo, esto lo dijo, y sin embargo continúan produciendo esperanzas de que van a llegar al hambre cero. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció, por un lado, la trágica situación en la lucha contra el hambre y convocó a una cumbre sobre el sistema alimentario en 2021, en este año. Es decir, siguen buscando mecanismos discursivos
sobre que enfrentarán al hambre, que enfrentarán la situación de hambre, pero siguen avalando los sistemas productivos que en definitiva son parte de la cuestión vinculada a la desigualdad y al hambre en el mundo. El hambre en América Latina tiene una situación de hambre muy profunda en algunos países centroamericanos y urge transformar los sistemas alimentarios para garantizar el acceso a una alimentación saludable, ¿no? Pero estos son argumentos que lo podemos decir nosotros y también lo dicen los organismos internacionales para las 42 millones de personas que padecen el flagelo del hambre. Tenemos que desarmar estos discursos. Tenemos que desarmar con elementos probatorios del proceso creciente de insalubridad, de falta de alimentación, de mala alimentación, de situación permanentemente creciente de marginación de la mayoría de la población de América Latina. Bueno, en este contexto actual y en el marco de la presente pandemia es necesario obviamente enfrentar al hambre y a la desnutrición, pero debemos garantizar la soberanía alimentaria, es decir, y presionar con esta terminología y con esta concepción de lo que es la soberanía alimentaria, porque todos nuestros discursos son también utilizados por el ámbito de los sectores de los organismos internacionales, por los actores hegemónicos. Fortalecer la agricultura familiar. No estoy diciendo nada nuevo, repito cosas que podemos decir nosotros y repito cosas que dicen los organismos internacionales. Desde nuestra perspectiva proponemos acciones similares, fíjense, a esas que están ahí, que proponen los organismos internacionales, priorizando la producción agroecológica, alcanzando el conjunto de los sectores vulnerables, promover una distribución de cercanía, asegurar precios justos, reconocer e incorporar las diversidades territoriales. En este sentido hablamos de enfoque territorial, no en el sentido del desarrollo territorial. Los territorios son diferentes porque son diferentes sus lógicas, sus identidades, su población, sus intereses, sus relaciones con los alimentos, sus logísticas. Eso es el enfoque territorial. Ir a los territorios, observar las relaciones propias de los territorios, las relaciones de poder, cómo se construye el poder en los territorios, cómo se ejerce la territorialidad, tener en cuenta las diversidades territoriales y en función de ellas pensar una propuesta. No pensar propuestas que en general lo que se busca es que los territorios entren a competir y a vender sus productos a nivel internacional. En definitiva, eso es para mí un enfoque territorial que garantice mínimamente una mirada comprensiva e integradora respecto a las posibilidades y necesidades específicas y cambiantes en los respectivos territorios y de los distintos actores participantes, que esté vinculado a la diversidad territorial. Precisamente con la pandemia nos hemos dado cuenta cuántas diferencias territoriales implicaban que las acciones para protección del COVID, sean cuarentenas, sean acciones sanitarias, sean acciones alimenticias, proveer subsidios, eran diferentes según los territorios. Eso es la mirada territorial. Tener en cuenta la diversidad de los actores y de las situaciones particulares de los territorios. Y, por supuesto, participación de la mayoría de los actores representativos de cada territorio. O mejor, como lo dice Marcos, trabajo conjunto, trabajo con ellos, ¿no? Bueno, estos serían algunos de los actores del territorio: los gobiernos, las ONG, las cooperativas, las mutuales, los sindicatos, las organizaciones sociales. Tenemos que revisar en ese contexto, en los territorios, los modelos agroalimentarios hegemónicos y repensar las propuestas, todas, nacionales, latinoamericanas, de seguridad y soberanía alimentaria, la agroecología, la defensa de la biodiversidad, revalorizar el rol de la agricultura familiar desde otros lugares, una nueva construcción de sentido común y discurso
que reconozca e imponga la alimentación como un derecho humano fundamental. Y esto significa disputa de sentidos. Es decir, hemos estado hablando mucho en otras épocas de la disputa del territorio, de los conflictos territoriales, de las luchas por las tierras. Yo creo que tenemos que empezar a disputar el sentido, a construir un nuevo sentido común desde los territorios y con los territorios, que tenga en cuenta la soberanía, la autonomía, la democracia participativa, la solidaridad, la comunidad de identidad, el consumo responsable, la producción y consumo de cercanía, y reconozca la importancia social y política del impuesto a la riqueza. No vamos a terminar con la desigualdad si no cambiamos la distribución de las fuerzas sociales y de los ingresos de la sociedad. Muchas gracias. Lo dejo acá. Excelente. Muchísimas gracias, Mabel. Ha sido sumamente interesante y profunda su reflexión. Vamos a abrir el espacio para comentarios y preguntas. Antes que nada, me gustaría nada más decir cómo efectivamente nos sirvió mucho su charla para entender cómo el problema del hambre es un ejemplo de cómo la forma en que hemos definido el concepto de territorio en América Latina en relación a los resultados generados por nos deja ver la insuficiencia de nuestras políticas públicas en relación a los resultados que se han generado. Quisiera ahora dar la opción de que alguno de nuestros participantes que nos acompañan, si tienen alguna pregunta o comentario, o si hay preguntas de Facebook. Mientras van redactando sus preguntas, a mí me gustaría hacerte una pregunta, Mabel, y es, ¿cómo hacemos para identificar ese nuestro propio discurso latinoamericano dentro de tantos y tantas diferencias históricas y procesos distintos que hemos estado viviendo y tantas ideologías que se mezclan dentro también de nuestra región? ¿Cómo podemos hacer para identificar ese discurso latinoamericano que mencionabas? Yo creo que necesitamos estos procesos de formación de redes, de distintas tramas, de discusión de sentidos y de luchar por en la propia acción, en la propia acción social con los actores, surgen cuáles son los elementos centrales de las necesidades de la población. Por ejemplo, yo creo que no lo tenemos que construir desde el nosotros, desde arriba, pero la búsqueda, por ejemplo, de autonomía, de independencia en las decisiones, de decisiones democráticas, son todas cuestiones que están presentes en la población cuando participa. Yo creo que todos no vamos a ponernos a discutir no vamos a estar en desacuerdo con cuestiones vinculadas a ser soberanos de nuestras decisiones individuales y nuestras decisiones locales y nuestras decisiones respecto a la nación. Ahora, después podemos estar en desacuerdo con el modo de llegar a esa soberanía. Bueno, creo que hay cuestiones que son como universales, pero son discursos que nosotros tenemos que llegar a que esos discursos se transformen en realidades. Es decir, todos podríamos estar de acuerdo que el desarrollo significa, por ejemplo, mejor distribución entre la mayoría de la población.
Sin embargo, eso no sucedió, sucedió exactamente lo contrario, cada vez hay más concentración y más desigualdad. Entonces, si todos no, si los sectores que están en los territorios buscan esas comunidades entre ellos, ¿cómo se llega a esto? Pero para saber el cómo tenemos que saber la historia. Porque si no, nos olvidamos, nos dejamos afuera toda una serie de cuestiones que precisamente no se lograron a través de un discurso que era un discurso convocante. El concepto de desarrollo es un concepto convocante, esperanzador, positivo. Tenemos que saber lo que pasó con el desarrollo, ponernos a discutir sobre eso para poder después ponernos de acuerdo en cuáles serían los distintos mecanismos, en los cuales no son iguales para todos los países. Podemos tener algunas ideas básicas como soberanía, independencia, distribución. Después los mecanismos no van a ser todos iguales, seguramente. Ayer quedó claro en la discusión, cuando se hablaba de cómo fue el desarrollo regional en la etapa de los 60 hasta los 80, digamos, y muchos países vimos que, contaban el caso de Colombia, entraron también por la situación de guerra interna, etcétera, etcétera, entraban en estas realidades en momentos diferentes y con diferentes necesidades. Entonces, hay conceptos o ideas o búsquedas que son comunes, pero después los procedimientos van a ser diferentes. Bien, hay a ver, alguien levantó la mano por acá. Si alguien levantó la mano, Diana. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, profesora Mabel. Siempre es como muy bueno como escuchar su perspectiva, que siempre nos ayuda a aclarar un montón como todos estos conceptos. Yo quería preguntarle entonces, como investigadores, ¿cómo hacemos investigación? ¿Cómo acercarnos a hacer investigación? Como dentro de ese marco de la teoría neoliberal, yo he encontrado el acercamiento que hace Verónica Gago cuando habla de las economías barrocas y la razón neoliberal, que es entrando como desde abajo y reconociendo la agencia de las comunidades y las personas de coger como toda esta razón neoliberal y transformarla a sus propias realidades. ¿Cómo desde su perspectiva podemos nosotros de pronto reconocer un poco esa agencia de esas comunidades y hacer investigación? Bueno, eso depende de un conjunto de determinantes, ¿no? Ayer en la exposición de Marcos Saquet proponía la investigación-acción, la investigación participativa. La investigación-acción participativa esa es un modo de entrar a la investigación que significa trabajar con la gente, y nadie mejor para explicarlo que él mismo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, nuestro grupo de investigación, los investigadores, becarios, tesistas, trabajan mucho con estudios de caso. Y efectivamente los estudios de caso los vinculan muchísimas veces con organizaciones con las cuales trabajan con un modo diferente, no como investigación, acción participativa, sino muchos de ellos a veces militan en las organizaciones, pero a veces no militan y tienen vínculos para analizar determinadas problemáticas. Ahora, ahí entran desde otro lugar distinto, entran desde un marco conceptual. Por ejemplo, nosotros estamos analizando la desigualdad a partir de estudios de caso en ámbitos rurales, y analizar la desigualdad a partir de estudios de caso en ámbitos rurales significa hacer revisiones metodológicas que a veces muy exhaustivas, que a veces no tiene ningún resultado porque la información que nosotros buscamos no se produce. Es decir, nosotros estamos como luchando
para encontrar información que no encontramos, tenemos que denunciar también que esa información no está. Mucha de la información que uno dispone a veces son construidas por las asociaciones empresariales de los grupos hegemónicos del país, que tienen un sesgo en la construcción de esa información. Entonces, este es otro tipo de entrada a la investigación en donde nosotros tenemos la pregunta, bueno, ¿cómo se manifiesta la desigualdad en los ámbitos rurales? ¿Qué particularidades tienen? La desigualdad muchas veces la hemos visto por el lado de mostrar la pobreza, la marginalidad. Hoy día cada vez para construir ese sentido, ese nuevo sentido, cada vez aparece más importante mostrar la desigualdad por el lado de la riqueza. ¿Cómo mostramos en los territorios, en los ámbitos rurales, la desigualdad por el lado de la riqueza? Cuando en general, a qué escuelas van, qué infraestructuras disponen, muchas de estas cuestiones están ocultas. Bueno, es una búsqueda y es una decisión personal también. El trabajo de investigación en muchos casos es muy solitario, ¿no? Depende de los intereses de cada uno también, por qué lado va a ir. Pero son búsquedas que tienen diferentes modos de abordaje. No sé si respondí algo de tus inquietudes. Muy bien, Mabel, muchísimas gracias por tus palabras y por tu ponencia. Vamos a dar fin ahora a la sesión Facebook Live. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y una vez que se defina la sesión en Facebook Live, continuamos con el Congreso.